Ok, entonces para el segundo caso o tipo de ejercicio, por llamarle de alguna manera, nos piden, bueno, dice, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre el anillo en la figura. Ok, en este caso hay dos diferencias con el anterior. El primero es que ya no nos piden expresar la fuerza únicamente como un vector cartesiano, sino que directamente nos piden la magnitud de la fuerza resultante y los ángulos o los cosenos directores, que eran los que nos daban como datos en el ejercicio anterior. Entonces, para este tipo de resoluciones, nos venimos al lo mismo. Uno datos, que pues en este caso nos dan las fuerzas F1 y F2 como vectores cartesianos. Y nos dicen que la fuerza 1 tiene una componente en J o en el eje Y de 60. Y que la fuerza 1 tiene una componente de 80 en K o en el eje Z. Y ya. Bueno, en libras. Esta vez no estamos utilizando newtons. Y lo mismo. Ah, ojo, que aquí si no nos dan el componente en X, quiere decir que no tiene componentes en X. Y es lo que se ve. Precisamente la fuerza se desarrolla en el plano ZY. Por eso no tiene componentes en X. Entonces la componente en X o la componente Y, pues para la F1 vale 0. No así para la F2, que tiene un componente de 50 en Y más... Ah, no, perdón. Menos. ¿Por qué menos? Porque si la Y va positiva hacia la derecha, vemos que esta va precisamente hacia la izquierda. Entonces, tiene sentido que su componente en Y o en J sea negativo. Entonces aquí, menos 100 en J más 100 en K. Son los únicos datos que nos dan. Ahora, igualmente me vengo aquí al formulario para el dos fórmulas. Igual que en el caso anterior, si me están dando componentes como datos, componentes de fuerzas vectoriales o cartesianas más bien, no me van a servir las fórmulas que contengan los cosenos directores, por ejemplo, o los que contengan la fuerza F como tal. ¿Por qué? Porque no tenemos la magnitud de la fuerza F, es precisamente lo que nos están pidiendo, la magnitud y los cosenos directores. Entonces, cualquier fórmula que tenga eso, de principio no nos va a servir. Entonces, cosenos directores por el momento no nos van a servir. Aquí, por ejemplo, tenemos la magnitud de la fuerza, por el momento igual no nos va a servir. ¿Cuáles sí nos van a servir? Por ejemplo, esta. Dice que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de sus fuerzas y la sumatoria de sus fuerzas es igual a la sumatoria de sus fuerzas de componentes en X o en Y, sumatoria de sus fuerzas en sus componentes en Y, más la sumatoria de sus fuerzas en componentes en K. Entonces, vamos a poner esa fórmula, perdón. Dice que la fuerza o la magnitud de la fuerza es igual a la sumatoria de sus fuerzas y esto es igual a las fuerzas en X por Y más F por, perdón, la sumatoria de fuerzas en Y en J más las fuerzas que tengan componentes en Z por el vector unitario K, ¿no? Bastante parecido. Aquí, la sumatoria de todas las fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas y sumatoria de las fuerzas que afecten en X, en Y y en K respectivamente. De ahí, con esto, ¿qué vamos a obtener? La magnitud. Si nos piden también los ángulos o los cosenos directores, ahora sí. Por ejemplo, esta no nos va a servir para nada porque no nos da ningún coseno director. Y el 1 en sí pues no es una variable, es una constante, entonces no nos va a servir. Aquí, por ejemplo, si bien nos dan tenemos como un dato, una vez obtenida, la magnitud de la fuerza, tenemos para una ecuación, que sería esta,
tres variables que serían coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces tenemos tres variables para una sola ecuación. Esta no creo que nos sirva. La de arriba, por ejemplo, una vez obtenida la magnitud de la fuerza, va a ser este dato. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Sí, sí la tenemos. ¿Por qué? Porque la tenemos que obtener, la vamos a obtener a partir de estas fuerzas y principalmente porque ya las vamos a usar para obtener la magnitud de la fuerza. Entonces, esa sí nos va a servir. Y por último, ¿para qué vamos a obtener esto? Yo veo que este componente es exactamente el mismo que este. Y este que es el coseno en alfa. Entonces, obteniendo yo la división de la sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, sobre la magnitud de la fuerza total, voy a obtener ¿qué? El coseno de alfa. Y entonces ya estoy obteniendo los cosenos directores. Lo mismo para Y y para Z. Voy a obtener el de beta, el coseno de beta y el coseno de alfa. Entonces, ese es el camino que vamos a utilizar. Entonces vamos a copiar estas dos fórmulas para nuestro ejercicio, que es el vector unitario UA. Vector unitario UA es igual a X. Bueno, vamos a ponerlo en términos de F porque es lo que estamos usando. UF es igual a F de X sobre F en Y más F de Y sobre F en J más F de Z sobre F en K. ¿Ok? Y después con eso sabemos que F de X sobre F es igual a coseno de alfa. También que F de Y entre F, esto es igual a coseno de beta. Y que F de Z entre F es igual al coseno de gamma, perdón. Ok. Me parece que son todas las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces 3, como desarrollo, pues igual que en el anterior, podríamos utilizar el mismo, perdón, como diagrama de cuerpo libre, vamos a auxiliarnos de la misma figura del problema en sí. Entonces, ¿será que la puedo mover? Tal vez sí. Con esta de aquí. Ok, entonces para el diagrama de cuerpo libre vamos a tratar de dibujar la fuerza resultante. Bastante parecido. Que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Su magnitud y sus cosenos directores de la fuerza resultante. Aquí está obviamente, como vimos en el anterior de la unidad, se forma con fuerzas paralelas a F1 y a F2, empezando a trazarse desde donde terminan pues precisamente F1 y F2. Entonces tenemos que obtener la magnitud de la fuerza resultante y el coseno director beta, coseno director, Dios mío, en alfa y el coseno director en gamma. Ok, entonces vamos a arrancar con, ahora sí, 4 desarrollo. Entonces para el primer desarrollo vamos a obtener la fuerza resultante. Dijimos que, auxiliándonos de la primera fórmula que pusimos, dice que la fuerza es igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y más la sumatoria de fuerzas en Z. Entonces vamos a poner que F es igual a ¿cuánto
¿Cuáles son los datos que tenemos? Los voy a copiar para tenerlos aquí abajo a la mano. Ok, de nuestros datos, ¿cuáles son las fuerzas o los componentes de la fuerza F resultante que están en el eje X? Como habíamos dicho, el valor de I o del vector I para la F1, como no existe, como se desarrolla en el plano de Z y de Y, entonces va a ser 0. Entonces para para los componentes en X, aquí se me olvidó, sumatoria de fuerzas en X, más la sumatoria de fuerzas en Y, más la sumatoria de fuerzas en Z. Ok, en X tenemos F1 más F2, va a ser 0 en Y, sumatoria de fuerzas en X. Ahí, ok, otra vez. Aquí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0i más componente de la fuerza 2 en I, 50i. Esto es igual a 0 más 50, 50. Sumatoria de fuerzas en Y. Ahora sí, tenemos componente 60 menos 100. 60i menos 100. Perdón, aquí es J. J es igual a menos 40J. Sumatoria de fuerzas en Z es igual a 80 en K más 100 en K es igual a 180 en K. Ok, hemos obtenido la fuerza como un vector cartesiano y se escribiría con sus coordenadas 50 en Y menos 40 en J más 180 en K. Así está expresada como un vector cartesiano. Ahora, para obtener su magnitud, tenemos que irnos a la primera fórmula, que dice que la fuerza es igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Z al cuadrado, y todo eso le sacamos raíz. Entonces dice que fuerza va a ser igual a raíz de sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado más, para que no se confundan, nada más es un más, y la sumatoria de fuerzas en Z, que son 180 al cuadrado, y pues todo eso nos va a dar en newtons porque estamos manejando fuerzas. Y ahora sí, 50 al cuadrado más menos 40 al cuadrado más 180 al cuadrado, y a eso le sacamos raíz, va a quedar 191 libras, si es verdad, estamos hablando en libras. Entonces aquí son libras, ¿por qué? Porque el dato nos daba que eran en libras. Entonces no podemos estar combinando unidades. Ya tenemos la primera parte de nuestro problema, ¿por qué? Porque nos piden la magnitud de la fuerza resultante y la acabamos de obtener, que es de 191 libras. Ok, ¿qué nos piden además? Los cosenos directores. Ahora sí, de las fórmulas que pusimos aquí para auxiliarnos, me voy a traer la de el vector unitario U. Vamos a copiar. Aquí la vamos a pegar. Y vamos a hacer una sustitución. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, que vale 50. Entonces, el vector unitario en X o en Y va a valer 50 entre la magnitud total de la fuerza, que son 191, en el eje de en el vector unitario Y, menos, ¿por qué menos? Por el menos de los, del 40 que ya tenemos aquí en el vector cartesiano. Entonces, menos 40 entre la magnitud total de la fuerza, que son 191 libras, en el vector unitario J, más
180 entre 191 en el vector unitario K. Este es el vector unitario U de F. Y ahora sí, obtenemos que 50 entre 91 es igual a 0.2617 en I menos 40 entre 191, que son 0.2094 en J, más 180 entre 191, que son 0.9422 en K. ¿Para qué obtuvimos esto? Nosotros sabíamos también del formulario que la sumatoria de fuerzas en X entre la magnitud de la fuerza total es igual al coseno director de alfa. Entonces, ya obtuvimos que el coseno de alfa es igual a 0.2617. El coseno de beta es igual a menos 0.2094. Y el coseno de gamma es igual a 0.9422. Ahora, sacando el inverso, queda que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.2617, que beta es igual a coseno a la menos 1 de menos 0.2094 y que gamma es igual a coseno a la menos 1 de 0.9422. Ahora, resolviendo esto en la calculadora, tenemos que alfa es igual a 74.8 grados, que beta es igual a 102 grados y, eso estuvo muy feo, 102 grados y que gamma es igual a 19.6 grados. Y así hemos obtenido los cosenos directores de la fuerza resultante. Entonces dice que gamma son 74.8. ¿Dónde estaba gamma? Esto es igual a 74.8 grados. Que beta tiene un valor de 102 grados. Y que alfa tiene un valor, que gamma tiene un valor de 19.6 grados. Ahora, ¿por qué tiene sentido que coseno de beta nos haya salido mayor a 90 grados? Precisamente porque es la única componente que no está en el sector positivo. Por ejemplo, no olvidemos que nuestra fuerza resultante es esta de aquí, que está en el sector positivo del eje X, está en el sector positivo del eje Z, pero el sector positivo del eje Y va hacia la derecha. Como en este caso vemos que la resultante tiene una inclinación hacia el lado izquierdo, entonces tiene sentido que este ángulo sea mayor a 90, el de beta, porque tiene que ser negativo la fuerza, el vector de la fuerza más bien. ¿Ok? Entonces, así es como hemos resuelto este ejercicio.